Hermano, lleve su Biblia al Evangelio según San Marcos, específicamente el capítulo 10, versículo 46 en adelante. Cuando usted lo tenga, me responde amén. Dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. Y yo quiero que usted repita conmigo: clama mucho más. Una vez más, repítalo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Clama mucho más. De eso quiero hablarle en estos minutos. Mientras Jesús estuvo en la tierra, su misión era llevar la palabra de Dios a toda persona, a toda criatura, y sanar todo tipo de enfermedad que estaba dentro de los planes y propósito del Señor. Pero su prioridad era enseñar el mensaje de Dios. Por eso, ciudades, aldea, región, donde quiera que él llegaba, el mensaje seguía siendo el mismo: el reino de los cielos se ha acercado. La mejor noticia que una persona puede recibir es que el reino de los cielos se ha acercado. No que usted se acerque a Dios, sino escuchar que Dios se acerca a usted. Este reino implicaba un gobierno. Este reino implicaba una dirección. Este reino implicaba una voluntad. Y esta voluntad perfecta era la del Señor. Así que la expresión reino de Dios tal vez para nosotros no es tan frecuente, pero para aquel pueblo que sí vivía bajo esta monarquía, sí entendía el concepto de reino. Sí entendía cuando Jesús le decía: el reino de los cielos se ha acercado. Eran buenas nuevas, eran noticias refrescantes, era saber que no importa lo que estaba viviendo, Dios se ha acercado a nosotros. Yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento de su vida donde usted siente que Dios se ha alejado de usted. Yo no sé si usted ha sentido en algún momento de su vida que Dios tal vez se siente enojado con usted, donde tal vez usted siente que Dios no quiere ni verlo, que tal vez usted piensa que Dios está en una actitud hacia usted de rechazo. Tal vez usted piensa que Dios no quiere ni acercarse a usted, y cuando usted escucha noticias como esta: el reino de los cielos se ha acercado, le llena de alivio, le llena de tranquilidad, le llena de confianza. Porque cuando yo pensaba que Dios me iba a rechazar, la noticia que escuché es que el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero que usted sepa que ese sermón, ese mensaje, esa noticia sigue siendo la misma para hoy en día. Yo quiero que sepa todo el que está aquí: el mismo sermón que Cristo llevó
en regiones, ciudades, aldeas donde él llegaba. Yo quiero que usted sepa hoy en este día que el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado a tu vida, se ha acercado a tu matrimonio, se ha acercado a tu familia, se ha acercado a tu salud, se ha acercado a tu vida. El reino de los cielos está cerca. No está lejos, no se ha olvidado, está cerca. Y si está cerca es porque falta muy poco para que pueda gobernarme. Si está cerca es porque la distancia que me separa de Él es muy mínima. Esa es la distancia que usted y yo estamos del milagro que queremos. Del milagro que queremos que Dios realice. La distancia que usted se encuentra es muy cerca. Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Usted empieza a escudriñar el capítulo 10 del Evangelio de Marcos y se da cuenta que el Señor sigue enseñando, no solo sobre el reino que se ha acercado, sino cada uno de los tópicos que él entendía que el pueblo necesitaba saber. Bajo esta dinámica también contestaba las preguntas que le hacían. Bajo esta dinámica también aprovechaba lo que veía y enseñaba. Y mientras enseñaba, un rico se acerca a él. Una persona que económicamente se sentía satisfecha. Una persona que económicamente no le faltaba nada. Se acerca a Jesús buscando acercarse a él. Estoy diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Pero este rico se acerca a Jesús. No sé cómo llega donde Jesús, porque la Biblia enseña que siempre Jesús estaba rodeado de una multitud grande. Era difícil llegar donde estaba Jesús. Supongo yo que utilizó sus relaciones. Supongo yo que tal vez utilizó sus influencias. Supongo yo que utilizó su seguridad económica y logró llegar donde estaba Jesús. Y en presencia de todo, mientras Jesús enseñaba, aquel rico le dice: Señor, yo quiero seguirte. ¿Alguien le ha dicho así al Señor en algún momento, hermano? Yo quiero seguirte. Tengo el deseo de servirte. Tengo el deseo de poder acercarme a ti. Jesús le dijo: deja todo lo que tienes y sígueme. Probando la fe, Jesús le menciona esto. Pero no está en la intención de Jesús que nosotros seamos pobres. No está en los planes de Jesús que nosotros quedemos en bancarrota. No son sus planes. Pero probando a aquel rico, Jesús le dice: deja todo y sígueme. Dice que aquel rico se entristeció y dio media vuelta y dijo: no puedo dejar mis riquezas, no puedo dejar mi dinero, no puedo dejar esa cuenta de banco con tanto dígito que ya tiene. Lo siento, Jesús, en este momento no puedo. Jesús aprovecha este elemento y resalta a todo el que le está escuchando cuán difícil es para un rico entrar al reino de los cielos. Más fácil entra un camello en el agujero de una aguja que un rico al reino de los cielos. Empezaron a murmurar entre los discípulos y dijeron: y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús aprovecha y dice: para los hombres esto es difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Así que Dios cambia pobre, cambia rico, cambia cualquier clase de persona, en sus planes se encuentran. Era difícil para los hombres,
que una persona en una condición económica sirviera al Señor. Pero para Dios no había nada difícil. Pedro le dice al Señor: y nosotros que lo hemos dejado todo, casa, bienes, que aceptamos el llamado que tú hiciste y abandonamos toda nuestra seguridad económica para confiar plenamente en ti, y nosotros que obtenemos tendrán 100 veces más la vida eterna. Así que el propósito del Señor era prosperarlo. Pero ¿cuándo lo iba a prosperar? Cuando se abandonara la confianza en las riquezas y se confiara en Él como el único que puede proveer todo lo que nos hace falta. El Señor no quiere que tú abandones todo lo que tú tienes. El Señor quiere que abandones toda tu confianza en lo que tú tienes y aprendas a confiar en Él. Es muy fácil creer que Dios me va a bendecir cada vez que usted entra a Internet Banking. Es muy fácil creer que Dios me va a prosperar, pero cada vez que usted dice, hasta ahí. Difícil es tener esa misma convicción cuando los números no dan. Así que el Señor lo único que busca es que confiemos plenamente en Él. Que aunque usted tenga o no tenga, que aunque usted posee o no posee, que aunque usted dependa o no dependa, usted recuerde que hay un Dios que está ahí dispuesto a proveer todo lo que le haga falta. ¿Va a seguir confiando en la riqueza? ¿O va a seguir confiando en el Dios que provee todo lo que hace falta? Ese es el cambio que Dios quiere que nosotros hagamos. No es que quedemos pobres, es que confiemos en Él que provee todo lo que hace falta. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién? ¿En ese trabajo? ¿Te verás en un momento sin Él? ¿En ese negocio? Te verás un momento sin Él. En esa condición te verás un momento sin esa condición. Y recordarás este sermón, que tu vida no depende de ese trabajo, tu vida no depende de ese negocio, tu vida no depende de esa empresa, tu vida depende del Dios que permite que tú tengas todas las cosas en abundancia. De ese depende tu vida, de Dios. Y con eso o sin eso seguirás teniendo todo lo necesario. El Señor está enseñando al rico, vas a seguir teniendo todo lo necesario, con lo que tienes o sin lo que tienes, porque soy yo, dice el Señor, que proveo todo lo que te hace falta. Alguien debe creer esto hoy en el nombre de Jesús, hermano. Su vida depende de Dios, su casa depende de Dios, su familia depende de Dios. No importa lo que Dios usa para prosperarlo, pero depende de Dios. El secreto es Dios. Y el que no tenía claro este secreto, quiero aprovechar para que lo aprenda. Dios es tu sustento. Diga a la persona que está a su lado: Dios es mi sustento. Dígaselo. Dios es mi sustento. Contigo o sin ti seguiré teniendo lo necesario, porque Dios es mi sustento. Así como Dios le habló a un rico, también le habló a un pobre. Y este pobre se llamó Bartimeo. Usted debe de recordar que versículos antes, Jacobo y Juan le solicitaron al Señor que lo ocupara en posiciones muy cercanas a Él. Tan cercana que le dijeron: yo quiero ser tu mano derecha y Él quiere ser tu mano izquierda. ¿Se acuerda que habían 12 apóstoles?
de los 12 apóstoles, hay dos que quieren ser uno a la derecha y que otro quiere estar a la izquierda. Dentro de los 12, dos se acercan a Jesús diciéndole: a mí no me importan estos 10. A mí no me importa lo demás. Yo quiero ser tu derecha. Y dice el hermano: hey, aquí, la izquierda. El ser humano, hermano. Porque el ser humano nada más piensa en él. El ser humano nada más quiere su provecho. El ser humano nada más busca su propia vida. Y cuando usted habla de lo que tiene que ver con provisión o finanza, la gente solamente piensa en él. Y si están dando fundita, la gente coge 5 fundas, aunque él sea un solo. Y no me importa quién se queda sin funda. ¿Sí o no? ¿Te has visto eso, hermano? Amén. Y si están dando esto, la gente se pone en cada dedo algo y dice: a tu diligencia, busca tuyo. Dentro de los 12 también habían dos que dijeron: hay que hacer su diligencia. Ninguno fue a hablar por el otro, fueron a hablar por sí mismo. La gente cuando ora por sí mismo. Y si sobra un espacio, dicen: mira a fulano, que también tiene una cosita. Yo no creo mucho, no. La gente piensa en él. La gente piensa en él. Piensa en su propio bienestar, en su propia comodidad, en su propia vida. No piensa en más nadie. Y Jesús, ante esta solicitud, declaró: aquel que quiere ser grande en mi reino tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande en mi reino, dice Jesús, tiene que aprender ¿a qué? A servir. Yo creo que esa vocación de servicio es lo que nos mantiene continuamente con esa avaricia. Una persona que tiene en su corazón, no importa el área que desempeñe, servir, hermano, servir con ese negocio, servir con esa área de trabajo, servir desde esa posición que tienes. Cuando tú tienes ese corazón de servicio, Dios dice: Él califica para que yo le prospere. Pero cuando usted lo que quiere es ser servido, cuando usted lo único que quiere es tener una condición, tener un negocio, tener un trabajo, tener cualquier área para ser servido, no califica para los planes de Dios. Pero si usted dice: a través de esta empresa quiero servir, a través de esta área quiero servir, el Señor dice: a él, a ella puedo usarlo. Y empieza a prosperarte. Pero debe de tener una actitud de ¿qué, hermano? De servicio. Aparece Jesús saliendo de Jericó y encuentra en el camino a un ciego, llamado como Bartimeo, que escuchó, dice el contexto, que venía Jesús. No solo era ciego, sino que también era mendigo. ¿Sí o no? Tal vez por su condición de ciego y no poder desarrollar ningún tipo de trabajo, se vio en la necesidad, se vio en la obligación de mendigar en las calles. Yo no sé si usted ha visto en algún momento a alguien mendigar en las calles. ¿Se ha detenido a usted lo que pasa por la mente del que mendiga? Que ahora hay unos cuantos tigres, hermano. Hay unos tigres que te cambian, hermano, hasta el dinero. Dicen: ¿cuántos son? Venga, yo se lo cambio. Pero mendigar en un proceso psicológico no debe de ser algo cómodo. Debe de sentirse
debe de percibirse, debe tal vez emocionalmente sentirse aquella persona que mendiga, debe de sentirse devastado. A nadie le gusta mendigar. Una cosa es pedir, otra cosa es mendigar. El mendigo se ve en la obligación hasta de comer de desperdicio. No sé si usted me entiende. Hay vivos que viven de pedir, ¿sí o no? Y te dicen, yo voy para San Cristóbal, necesito el pasaje. Eso fue ahí frente a la Sirena. Pero usted se lo topa allá abajo en el 12 y allá está de nuevo el hombre, que voy para San Cristóbal. Pero si le da un chinchín más para adelante, hermano, se lo topa allá en la parada de la guagua que van para Jaina. Voy para San Cristóbal. ¿Va a llegar a pie? ¿Sí o no? Yo no le estoy hablando de esa persona. Le estoy hablando de aquel que mendiga. Aquel que tiene que recurrir muchas veces a ir a los restaurantes, a ir donde se vende comida o se sirve comida, a comer lo que la gente deja. Para poder subsistir muchas veces tiene que buscar dentro de los basureros a ver qué logra conseguir. Ese es el mendigo que representa a Bartimeo. Pero hay un dato que se menciona aquí. Bartimeo, que la palabra bar es un prefijo para indicar que es hijo de Timeo. Bartimeo es hijo de Timeo. Cuando usted trata de ver de quién es Timeo, se da cuenta que era una persona reconocida y que económicamente estaba estable, pero no quería ese hijo. Lo rechazó, tal vez por su condición de ciego, tal vez porque no era lo que él quería. Rechazó ese hijo. Así que Bartimeo primero vive un proceso psicológico, emocional, donde su padre lo rechazó. Porque muchas de las enfermedades se creía que eran causadas por el pecado o por maldiciones, y la ceguera era una de ellas. Y muchas personas rechazaban ese familiar, esa persona, por su condición de ser ciego. Y mendigando en las calles, Bartimeo, ya adaptado a la condición de pedir, con un solo amigo llamado su capa o su manto. Era el único amigo que tenía Bartimeo. Yo no sé, hermano, si usted se ha visto en proceso en algún momento de su vida donde quedan muy pocos amigos. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque si usted fuera el rico que salió a ver a Jesús, le abren espacio para que llegues donde Jesús está. Pero si eres el ciego Bartimeo, el que mendiga, te dicen, cállate, deja de estar voceando. Porque ante la abundancia económica sobran los amigos, pero ante la escasez no aparece nadie. Nadie te coge llamada, nadie te visita, nadie te quiere ver, porque al mendigo, al que tiene necesidad, nadie quiere cargarlo. Así que sepa usted, hermano, que si usted tiene alguna estabilidad económica, alguna abundancia en alguna área de su vida, le van a sobrar amigos. Pero cuando usted se ve en mala, solamente se queda con la capa. El único amigo que tenía Bartimeo, ¿usted sabe quién era? Su capa, su manto. Ese manto representaba una cobertura, representaba sustento, representaba protección, representaba lo único que tenía. Así que cuando venía el frío, Bartimeo tomaba su capa. Cuando venía el calor, Bartimeo, para que el sol no le quemara, ¿tomaba qué? Tomaba su capa.
Cuando no logró buscar un sitio donde dormir, él tomaba, ¿qué, hermano? Su capa. Así que nadie podía tocar la capa de Bartimeo, porque tal vez tenía muchas historias. Tal vez esa capa secó muchas lágrimas de sus ojos. Tal vez esa capa le dio confianza en momentos donde se encontraba abandonado. Esa capa para él representaba su vida. Llega Jesús camino a la ciudad de Jericó y está Bartimeo mendigando. Y pregunta quién es que viene por ahí, porque se sentía el bullicio de que muchas personas venían. ¿Qué es lo que viene por ahí? Porque acuérdese que era que ciego. Entrando Jesús en la ciudad, enterándose Bartimeo quién era Jesús, por el concepto que Bartimeo manejaba, tenía ansia de encontrarse con Jesús, porque él sabía que era el hijo de David. Él sabía que era el ungido prometido. Él sabía que era el Mesías. Escuchó Bartimeo hablar de Jesús. Yo quiero detenerme aquí, hermano, para enseñarle a usted. En algún momento usted ha escuchado hablar de Jesús. En algún momento usted ha escuchado hablar de Jesús. No de quién es, sino de lo que hace. Que alguien te dijo, Dios hizo un milagro. ¿Alguien ha escuchado hablar cosas así, hermano? Que alguien te está testificando de lo que ha recibido de él. Bartimeo empezó a escuchar hablar de Jesús. Que Jesús sana, que Jesús liberta, que Jesús prospera, que Jesús protege. Empezó a escuchar hablar de Jesús. Y la fe viene ¿por qué? La fe viene ¿por qué, hermano? Y por el oír la palabra de Dios. Bartimeo activó la fe al escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Pues si Jesús sana, también puede ¿qué? Sanarme. Pero si Jesús protege, también puede ¿qué? Protegerme. Empezó Bartimeo a llenarse de esa palabra y a creer que Jesús era el prometido, el enviado. Llegó el momento, Bartimeo tiene el encuentro con Jesús y enseña la palabra del Señor, que empezó a gritar, empezó a clamar: Jesús, hijo de David. ¿Qué, hermano? Muy distinto al rico. Vuelvo al rico. Jesús, yo quiero seguirte. Y él sabía si Dios quería que él le siguiera. El rico se sintió en la confianza de decirle a Jesús: yo quiero seguirte. Me nació seguirte. Pero el mendigo le dice: ten misericordia de mí. Tal vez no califico para seguirte, pero lo único que quiero es que tengas misericordia de mí. Yo no sé, hermano, cómo usted le habla a Dios. Yo no sé cómo usted le pide a Dios. Yo no sé de qué forma usted se dirige a Dios. Pero hay personas tan arrogantes que hasta para pedirle a Dios lo hacen del mismo modo. Aquí llegué yo. Reclamo. Demando. Si entendiéramos que la actitud de Bartimeo hizo que Jesús se detuviera y dirigiera su atención, cuando nos acercamos a Jesús tomáramos una actitud similar. Hijo de David, ten misericordia de mí.
ten misericordia. No es que merezco que te detengas y me mire, sino que quiero que tengas misericordia. Algunas personas no han sido sanados porque creen que Dios debe sanarlo. Y como entienden que Dios debe sanarlo, porque imagínate, Señor, yo soy tu hijo. Y tomaran la actitud de Bartimeo y reconocieran que todo lo que yo puedo recibir de Él es por su misericordia. No es porque lo merezca, no es porque realmente califique, sino por su misericordia. Su misericordia. Hermano, hay momentos donde hay que llorarle al Señor por su misericordia. Hay momentos donde debemos doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro ego, doblegar nuestra arrogancia y reconocer que Él debe tener misericordia para acercarse a mí. No es que yo lo merezca, es si Él puede tener misericordia. Por esa circunstancia, por esa área de tu vida de necesidad, aprende a decirle al Señor, ten misericordia. Empezó a llamar y gritaba más fuerte. Y es la parte central de este sermón que quiero que usted reciba. Clamaba más fuerte. Clamaba más fuerte. Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate, usted mendigo, cállate, cállate. Y todo el mundo, supongo yo, hermano, que no dejó de aparecer su persona que lo empujaba y le decía, aléjate, que va a cruzar el maestro. Quítate del medio, que el maestro va a cruzar. Pero él gritaba más y más. Gritaba más y más, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando usted empieza a recibir la revelación de Jesús y de lo que Jesús es y de lo que puede hacer, nada lo detiene cuando usted está clamando. Cuando usted empieza a clamar por algo, cuando usted empieza a direccionar sus voces hacia algo, cuando usted tiene una convicción de quién es Jesús y de lo que hace, nadie calla su clamor. Nadie lo calla. Mientras más lo callaba, más alto hablaba. Cállate. ¿Cuántas personas de los que están aquí ante una causa que quieren que Dios haga han recibido las mismas voces diciendo, cállate, Dios no lo va a hacer? Deja de seguir orando por eso, no vale la pena. A ti Dios no te escucha, mírate. Se te olvidó lo que hiciste, se te olvidó lo que dijiste, se te olvidó quién eras. Cállate, que a ti Dios no te va a contestar. Dios no te quiere ni oír. Mentira del diablo, hermano. El reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Cállate, no te quiere escuchar. ¿Quién le ha dicho eso a usted, hermano? ¿Sus pensamientos? ¿Algún amigo? ¿Algún religioso? ¿Algún familiar? ¿Quién le dijo a usted, Dios a ti no te escucha? Mírate, a ti Dios no te oye. Quiero decirte que seas como Bartimeo, clama más y más. Cada vez que te digan que tú no lo vas a lograr, clama más y más. Cada vez que digan que eso no puede acontecer, clama más y más. Cada vez que digan que eso no se puede ver, clama más y más. Cada vez que digan que Jesús no lo va a hacer, clama más y más. No deje de clamar.
Diga a la persona que está a su lado, no dejaré de clamar, dígaselo. Necesito el piano. No dejaré de clamar. No dejaré de clamar. Clamaré, ¿qué, hermano? Mucho más. Clama mucho más. Pastor, estoy cansado de orar por lo mismo. Pastor, estoy cansado de pedir por lo mismo. Este sermón viene para ti. Clama mucho más. Clama más y más. No deje de clamar. No deje de pedir. Porque dice el Señor, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Clama más y más. ¿Hasta cuándo vas a clamar? Hasta que vea lo que estoy pidiendo. Clama más y más. Bartimeo, cállate. Bartimeo, cállate. Y Bartimeo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, cállate. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, cállate. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, cállate. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo, que te calle. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando usted está dispuesto a que Dios haga el milagro, nadie lo calla. Nadie lo detiene. Va a haber que cortarme la lengua, dice Bartimeo. Porque hasta que ese hombre no se dirija a mí, yo no voy a dejar de clamar. Hasta que ese hombre no se enfoque en mí, yo no voy a dejar de clamar. Yo vengo escuchando el mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y Bartimeo dijo, el reino de los cielos tiene que acercarse. El reino de los cielos tiene que acercarse. Y yo voy a provocar que el reino de los cielos se acerque. Y voy a clamar. Clama mucho más. 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 Pastor, pero yo pensaba que ya no. Clama mucho más. Clama mucho más. Hasta que se acerque el reino. ¿Y quién grita? Dice Jesús así. ¿Quién es que está voceando así? El mendigo Bartimeo, aquel que da voces. Jesús dijo, tráiganmelo aquí. Ay, hermano. Y el que fue a buscarlo, escuche esto, hermano, el que fue a buscar a Bartimeo le dijo, ten confianza, te llama. Porque el que lo fue a buscar sabe que nadie que va donde Jesús sale igual que como entró. Aquel que va donde Jesús no sale igual que como entró. Yo vengo a decirte a ti en este día, Jesús te llama. Ten confianza, Bartimeo. Valió la pena clamar mucho más. Te llama. Te llama. ¿Usted sabe qué hizo Bartimeo? Aquel mendigo rechazado por su padre, en una condición de necesidad, con un solo amigo. ¿Cuál era su amigo? Su capa. Soltó la capa y dijo, un nuevo comienzo. A partir de hoy Jesús me llama. Dice que abandonó su capa. ¿Cómo que abandonó su capa? Si ese era su mejor amigo. ¿Cómo que abandonó su capa? Si era su sustento. ¿Cómo que abandonó su capa? Él entendió, si Jesús me llama, no necesito más esa capa. Si Jesús me llama, ya no necesito más esa condición. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero cuando a alguien Jesús lo llama, cambia para siempre. Cambia para siempre. Jesús lo llamó, abandonó su capa y dijo, capa, gracias por todos estos años, pero el maestro me llama. Lo siento mucho, de allá yo no salgo igual. Dice que Jesús lo mandó a buscar y en presencia de todo el que seguía, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Wow, pero ¿está ciego, Señor? ¿Y cómo va a ser
que tú me preguntes a mí siendo ciego, ¿qué quiero que haga? No. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no todo el mundo quiere dejar el pasado. Porque no todo el mundo quiere abandonar su propia vida. No todo el mundo, ya teníamos el ejemplo del rico, ¿se acuerdan? No todo el mundo quiere abandonar quien es. Jesús mira al ciego y le diría: ¿qué quieres? ¿Quieres abandonar tu vida? ¿Quieres dejar todo lo que tú eres? ¿Qué quieres? Acuérdese que dejó la capa. Entiendo yo que si se había llevado la capa, tal vez diría: dame algo solamente, dame una ayudita. Pero al no tener la capa y verse completamente solo ante la presencia del Señor, le dijo: Señor, que recobre la vista. Y Jesús declaró sobre él: vete, tu fe te ha salvado. No lo sanó, lo salvó. Pero al momento de ser salvo, mientras se iba, recobró la vista. La sanidad es un adicional. ¡Ay, hermano! El milagro es un adicional. El milagro es un adicional. Dios no tiene que sanarte, Dios no tiene que bendecirte, Dios no tiene que prosperarte. Él vino a salvarte. Lo demás Dios lo añade, lo demás Dios lo da.